Buenas noches. Es una noche lluviosa, o por lo menos aquí está lloviendo un poquito. La lluvia siempre nos recuerda a esa analogía de Isaías 55, que dice que la lluvia cae en la tierra y después esa tierra produce fruto. Y es ahí donde está esa famosa frase, eh, la palabra nunca regresa vacía. Entonces la palabra es comparada a la lluvia y, y dice que nunca regresa vacía, pero también podemos decir que siempre da fruto, ¿verdad? Entonces, sean nuestras lecturas personales, en nuestra búsqueda de devocionales, sermones, libros, eh, enseñanzas como esta, la palabra nunca regresa vacía. Muy bien, pasamos dos sesiones hablando sobre qué pasó en Éfeso. Entonces, si quieren ver eso, está en la sesión 8 y 9 y estuvimos enfocados en el libro de Hechos. Hoy regresamos al texto de Efesios, en Efesios 1, vamos a estar en el versículo 11 y 12, pero como venimos haciendo, vamos a leer todo el capítulo 1 de Efesios. Hoy voy a leer en la NTV. Así que les pido, como siempre, les pedimos que si tienen una Biblia física, es buena idea abrirla y si se les gusta usar la computadora o la aplicación, pues abran a Efesios 1 que vamos a leer todo el capítulo. Les repito que voy a leer en la NTV. Así que todo el capítulo de Efesios, todo el capítulo 1 de Efesios, aquí vamos. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace todas las cosas que hacen que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Versículo 15. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Les recuerdo que constantemente en mis oraciones, los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia.
También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy encima de todo, sean gobernantes y autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Muy bien. Entonces, ese fue el versículo, el capítulo 1 de Efesios completo. Vamos a enfocarnos en el versículo 11. ¿Okay? Y dice en la NBI, dice así. Efesios 1:11, dice así. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Ok, vamos a enfocarnos en esta frase, fuimos hechos herederos. En otras versiones dice, recibimos la herencia. Ahora, esta parte, vamos a explorar un poquito lo que dice o cómo lo dice cuando fue escrito. Y la gramática está en una forma que se llama voz pasiva. Hay una voz pasiva y hay una voz activa. Voy a usar la frase he recibido. ¿Okay? Entonces, síganme digamos, la dinámica y vayan pensando en las preguntas que les hago. Voy a decir dos oraciones y piensen en cuál es la diferencia entre las dos oraciones. La primera oración es he recibido. Esa es la voz activa. He recibido. La voz pasiva es así. He sido recibido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre he recibido y he sido recibido? ¿Okay? Voy a dejar unos segundos para que solo consideren esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la oración he recibido y la otra he sido recibido? ¿Ok? Bueno, una es que yo recibí algo y la otra es que yo fui recibido por alguien. ¿Ok? He recibido un regalo, ¿eh? Pero por otro lado, he sido recibido en la casa de mi amigo por su familia. ¿Ven la diferencia? Entonces, aquí en esta oración que estamos estudiando ahorita, en el versículo 11, está en voz pasiva. Eso es un problema porque en las versiones encontramos la voz activa y encontramos la palabra herencia. ¿Okay? Herencia. Es bien difícil, es bien diferente, perdón, decir he recibido la herencia, es bien fácil de entender, ¿verdad? Yo recibo, alguien me la da y yo he recibido la herencia. Pero el problema es que la gramática no es así aquí en esta oración. Y la otra oración sería he sido recibido la herencia, pero eso no da mucho sentido. He sido recibido la herencia. Entonces, aquí, síganme, por favor, la idea. Aquí tenemos que cambiar un poquito la idea de la herencia. ¿Okay? En la NBI dice bien particular. La NBI sí usa la voz pasiva y dice, fuimos hechos herederos. ¿Okay? En otra dice, recibimos la herencia, ¿verdad? Pero aquí dice, fuimos hechos herederos. Ahora, me voy a atrever no a corregir la Biblia, ¿verdad? Sino a corregir la traducción. Más bien, me voy a apegar a lo que dice verdaderamente el texto, ¿verdad? Que es en voz pasiva. Y la idea es que hemos sido hechos la herencia, ¿ok? No hemos recibido la herencia, sino que hemos sido hechos la herencia. Vale, retrocedamos un poco y hablemos de la palabra herencia. Cuando hablamos de herencia, hablamos de alguien que hereda algo.
en el contexto de Efesios hemos explorado cómo Cristo, ¿verdad?, está al frente de un reino. ¿Okay? Él es el rey. Tanto así que en una versión de N.T. Wright, la palabra Cristo la traduce como rey, the king. ¿Okay? Entonces él tiene un reino, ¿verdad? Y es el Señor, ¿verdad? Señor Jesús, quien da una herencia. Pero en este caso, nosotros hemos sido hechos la herencia. Bueno, sí, en los tiempos de la Biblia, definitivamente había una herencia que se daba como dinero. Quizás podemos recordar al hijo pródigo, ¿verdad? Él recibió dinero y se fue y se lo gastó. Pero otra forma de la herencia era la tierra, ¿ok? Hoy también es común, ¿verdad? He heredado un terreno. Entonces hay gente que tiene la dicha. ¿Cuánto nos gustaría, ¿verdad?, recibir una herencia? Y a ustedes que están escuchando esto, si alguno de ustedes ha recibido un terreno como herencia, esta enseñanza está pero de toque para ustedes. Y el Espíritu Santo ha decidido que ustedes, alguien que haya recibido una tierra como herencia, pueda tener un clic completo con esta enseñanza, porque pueden pues pensar en su herencia, pensar en la tierra, pensar en el terreno, ¿verdad? Entonces, regresando ya al versículo, entonces nosotros no recibimos la herencia, sino que somos la herencia. Entonces somos la tierra. Ahora, pensando en esto que he explicado, leamos otra vez el versículo. Dice en la NBI, ¿verdad? En Cristo también fuimos hechos herederos. Ya dijimos que fuimos hechos la herencia. Y sigue diciendo, pues fuimos predestinados según el plan. Entonces, aquí ya le podemos ir dando forma, porque si yo soy la herencia, si yo soy la tierra, dice que yo fui predestinado como esa tierra en un plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y avanzamos al versículo 2. A fin de que nosotros, ya que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Vale. Entonces aquí, este es el punto principal de hoy. El punto principal es que aquí ya observamos de que nosotros no es que recibamos la herencia. Y en otras partes de la Biblia dice que recibimos herencia. Entonces, pero aquí estamos estudiando este pasaje, esta oración. Efesios 1:11. Entonces nosotros somos la tierra. Y nosotros somos la tierra del rey. Por eso el título de hoy es somos la tierra del reino. Entonces, imagínense a un rey que tiene sus tierras, ¿verdad? Y cada tierra sirve para algo. Un rey, así como un país cualquiera, o sea, no le gusta tener a una tierra sin hacer nada. Aquí en El Salvador se ha hablado mucho de que hay tierras, vean, en El Salvador, que son fértiles, que se pudieran usar para tener cosechas de diferentes cosas, ¿verdad? Entonces el punto es que la tierra se usa. Y pensando como un comerciante, como un empresario, ¿verdad? O por ejemplo, un cafetalero que tiene sus tierras, ¿verdad?, de café, quiere que esas tierras produzcan café. Entonces, si nosotros somos la tierra, la gran pregunta es esta: ¿cómo estoy produciendo yo? ¿Qué estoy produciendo yo para el reino? Ahora, aquí hay otras ideas en estos dos versículos. Dice que fuimos predestinados. Bueno, entonces, como tenemos la idea de que somos la tierra, aquí está diciendo de que Dios, en su soberanía, en su sabiduría eterna, ¿verdad?, en su posición de que para Él no hay tiempo, para nosotros hay tiempo, ¿verdad?, años y todo, pero para Él no hay tiempo. Él, en su sabiduría, Él nos predestinó para ser tierra. Y aquí también en el versículo 12 dice que nosotros los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, nosotros los que hemos creído en Él, hemos tenido fe en Él, somos hecho tierra, un pedazo de tierra en este reino. Y
Y al ser un pedazo de tierra en el reino de Dios, nosotros tenemos un propósito. Y dice al final del 12, dice que es para la alabanza de su gloria. ¿Okay? Entonces tenemos un propósito para ser una tierra que tenemos que dar un fruto. ¿Okay? Entonces aquí un par de preguntas ya a manera de reflexión personal. ¿Qué tipo de fruto estoy dando yo en el reino de Dios? ¿Qué tipo de tierra estoy siendo yo? ¿Soy una tierra dura? ¿Soy una tierra seca? ¿Verdad? ¿O soy una tierra que se deja regar por Dios? Empezábamos la enseñanza de hoy hablando de la lluvia. Aquí todavía sigue lloviendo. Y recordamos a Isaías 55. La lluvia cae, hace que la tierra haga su proceso. De repente hay un fruto y dice que la palabra nunca regresa vacía. Que la tierra siempre da fruto cuando la lluvia de la palabra cae. Si dejamos que esa lluvia caiga en nuestros corazones, en nuestras vidas, entonces debe haber algún tipo de fruto. Entonces, como tierra del reino, ¿qué tipo de fruto estamos dando? Ahora, eso es una responsabilidad, pero ¿saben qué? Cuando hablamos de herencia y cuando hablamos de tierra, siempre también hay beneficios y nosotros tenemos un montón de beneficios. Eh, Voy a usar el ejemplo de una compañía. Vaya, en una compañía hay posiciones que todos anhelan. Gerente general, gerente de ventas, gerente de recursos humanos. Y cuando alguien llega a esa posición, uno dice, wow, qué privilegio. Y uno rápidamente piensa, digamos que estoy pensando en un amigo, ¿verdad? En LinkedIn mi amigo puso que lo acaban de promover a gerente de ventas. Y uno lo primero que piensa es en el salario, ¿verdad? Uy, qué salario más jugoso ha de tener este. Son beneficios. También hay otros beneficios. Tiene quizás algún tipo ¿cómo se llama? De beneficios en diferentes restaurantes o quizás es parte de un club, ¿verdad? O quizás por esa posición puede entrar a ciertos lugares. Entonces hay beneficios. Entonces nosotros, si hay beneficios en una empresa para una posición secular, para un trabajo que genera cosas materiales, ¿cómo no vamos a tener beneficios si estamos en el reino de Dios? Beneficios materiales, puede ser, pero hay un montón de otros beneficios. Tengo un amigo que ya falleció, eh, me llevaba quizás 20, 25 años, y él siempre decía, hay cosas que Dios nos da que nadie nos puede quitar, y mencionaba ciertas cosas. El gozo, decía él. Es cierto, cuando recibimos el gozo de Dios, ¿quién te quita? La paz. ¿Quién te la quita cuando la tenés? O sea, ¿cómo puede venir alguien como que me arrebaten los lentes, ¿verdad? Me los quitan. El gozo, si uno lo tiene, nadie lo puede quitar. La paz, la seguridad de estar en el Señor, la seguridad de ser alguien. Yo soy hijo de Dios, yo soy pleno en Él. Esas cosas nadie nos las quita. Y tenemos esos beneficios al ser la tierra del reino. Entonces tenemos responsabilidades, también tenemos beneficios. ¿Verdad? Y dice, al final del 12 dice, para alabanza de su gloria. ¿Verdad? Nosotros estamos aquí para glorificarlo a Él. Y somos tierra del reino de Dios para glorificarle. Y bueno, solo quiero explorar, para ir terminando, solo quiero explorar esa idea de ser tierra eh, del reino. Regresemos a la idea del cafetalero y los cafetales. Entonces hay ciertas tierras que sirven para ciertas cosas. Entonces nosotros, en el reino de Dios, somos la tierra. Y entonces tenemos que descubrir, y hemos hablado aquí bastante sobre eso en este espacio, sobre nuestro llamado. Y en Efesios, después va a entrar a hablar sobre la iglesia y cómo la iglesia y cada persona en la iglesia tiene ciertos dones. Entonces, así, nosotros somos la tierra y tenemos ciertas capacidades que Dios nos da. Entonces, se pueden imaginar también una colonia. ¿Verdad? Una colonia, hay ciertos lugares que tienen ciertas
¿cómo se llama? Ciertas razones de ser. El parque, por ejemplo. Entonces, esa tierra en el parque, la gente va, pues sí, a hacer ejercicio, también los niños van a jugar, es un lugar de recreación, ¿verdad? Están las tiendas, ¿verdad? Las tiendas tienen su rol importante. Ahí vamos a ir ahí vamos a comprar la coca, ahí vamos a comprar los churros, ¿verdad? Pero también vamos a comprar los frijoles, las tortillas, ¿verdad? Aquí hay un puesto de verduras, ahí compramos nuestras verduras. Y las casas, pues obviamente las casas cada quien tiene el rol de protección, del lugar de comunión, el lugar donde dormir, el lugar donde comer, el garage de la casa, ¿verdad? Es el lugar donde dejamos el carro, donde estamos tranquilos, que nuestro carro está bien. Entonces, todas estas ideas nos ayudan a pensar en nosotros como tierra del reino. Eh, ¿qué, ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra razón de ser en el reino? Y dice aquí, ¿verdad? Que fuimos predestinados. Dios lo pensó. O sea, no hay ningún cristiano. Si tú te consideras cristiano, no hay ningún cristiano que Dios dijo, ve, pues, ¿y vos dónde te había dejado? Vení, allá te vamos a poner. No, Dios nos ha predestinado. Él pensó en nosotros para cierto objetivo, ¿verdad? Tenemos responsabilidades y tenemos beneficios. Podemos gozar de esos beneficios. Podemos gozar de un Padre amoroso al que podemos buscar, que podemos ir a buscar paz, a buscar dirección, pero también tenemos responsabilidades. Y nuestra tierra no puede ser una tierra infértil, tenemos que ser una tierra que da fruto. Así que cuando dice aquí, en el versículo 11, en la NBI dice, en Cristo fuimos hechos herederos, eh, significa que fuimos hechos la tierra, que fuimos hechos tierra del reino. ¿Ya? Bueno, muy bien, vamos ahora. Padre, gracias por este pasaje que estuvimos estudiando, Señor, en Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12. Entendemos hoy, Señor, que somos la herencia, que somos la tierra. Y Padre, te pedimos ayuda para entender qué significa, Señor, ser parte de tu reino. ¿Qué significa que tú en tu eternidad pensaste en mí, pensaste en nosotros y nos escogiste para ser parte del reino, ser parte de la tierra, con un objetivo, con un llamado? Y también te damos gracias porque podemos gozar, Señor, de tus beneficios, gozar de una comunicación contigo por medio de Jesucristo, Señor, que nadie nos puede quitar. Nadie nos puede quitar esa comunicación directa que tenemos contigo. Y si alguien la quita, podríamos ser nosotros, Señor, que muchas veces no deseamos, no queremos, no te buscamos, Señor. Pero incluso nosotros, Padre, no somos estorbo, porque tu Hijo, Señor, ya fue dado, porque el sacrificio ya fue hecho, porque el Espíritu ya resucitó al Señor. Y te pedimos resurrección para nosotros. Y te pedimos ser una tierra fértil. Te pedimos ser una tierra que cumpla para lo que fuimos hechos, Señor. Y que seamos para la alabanza de tu gloria. Que te glorifiquemos, Señor, que seamos santos e intachables. Que usemos, Señor, el entendimiento y la perspicacia que nos has dado. Gracias, Padre, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.